Una idea central fascinante sobre nuestras crisis actuales. Totalmente. Porque, a ver, normalmente cuando intentamos analizar el colapso de una civilización, el deterioro de nuestro ecosistema, solemos pensar en un fallo catastrófico, ¿no? Claro, nos imaginamos un error en la matriz. Como una máquina que se ha roto por accidente y hay que arreglarla. Exacto. Pero los textos que tenemos hoy sobre la mesa argumentan algo radicalmente distinto. Dicen que la crisis actual de nuestra civilización no es un fallo del sistema. Ojo con esto. Es, digamos, el resultado exacto y predecible de su diseño original. Me vuela la cabeza. Al leer las fuentes es que te topas con esta premisa y te obliga a frenar en seco. Ya, ya. Es que te hace revisar las bases de todo tu pensamiento. Básicamente postula que la maquinaria de nuestra sociedad está haciendo exactamente aquello para lo que fue programada. O sea que el problema no es un desajuste reciente de hace 2 días. No, no. El problema está en cómo configuramos los parámetros de nuestra razón en el primer momento. Llevamos milenios operando con un manual de instrucciones defectuoso. Y el gancho de estos textos, para quienes nos escuchan, se resume en una frase que a mí me parece imposible de ignorar. Dice, la civilización se salva recuperando el cuerpo, no afinando la lógica. Espectacular. Y va un paso más allá. Lanza la afirmación de que si la razón humana nos sirve para evitar el dolor y cultivar el placer tangible, entonces esa razón es suicida. Es una bomba intelectual. Y bueno, vamos a desgranar esto con calma porque estamos ante un documento que desafía directamente 2.500 años de historia del pensamiento occidental. Madre mía. Para comprender el peso de esto, las fuentes nos proponen adoptar una perspectiva casi arqueológica. Y ojo, el objetivo hoy no es repasar nombres históricos por hacernos los listos. No, que va. El objetivo es diseccionar por qué esta desconexión casi quirúrgica entre mente y cuerpo nos ha llevado al borde del abismo. Eso es. Y cabe subrayar una cosa antes de arrancar. A medida que abordemos ideologías, políticas o sistemas económicos que menciona el texto, vamos a mantener una postura estrictamente analítica. Sí, fundamental aclararlo. Aquí no tomamos partido por ninguna ideología. El propósito es entender la mecánica de esta razón fría que describe el autor. Desentrañar cómo funciona por dentro. Entendido el marco, vamos al punto de partida. Para entender el colapso de hoy, el texto nos retrotrae a los cimientos de Occidente, a la antigua Grecia. Ahí es nada. Ahí sitúa lo que denomina el pecado original de la filosofía. Cuéntanos un poco cómo arranca este engranaje. Pues a ver, todo esto empieza con las aportaciones de figuras enormes como Parménides y Heráclito. Lo que ellos observaron fue un avance cognitivo brutal. Ajá. Se dieron cuenta de que el universo no es un caos arbitrario. Descubrieron que habitamos un cosmos, es decir, un orden estructurado regido por leyes lógicas. Y a esa inteligencia universal la llamaron el logos, ¿verdad? Exactamente, el logos. Y hasta aquí el documento reconoce que fue un salto brillante para la humanidad. El problema viene después. Claro, la trampa. Según leo en el documento, el error fatal no fue descubrir el logos. Fue decidir qué herramientas íbamos a usar los humanos para acceder a esa verdad universal. Ahí le has dado. Ese es el núcleo del problema. Parménides y compañía concluyeron que, como el logos es una verdad perfecta y eterna, pues la razón abstracta era el único vehículo digno para alcanzarla. O sea, exigían una lógica inmaculada, pura. Eso es. Y bajo esta premisa, claro, los sentidos físicos eran un problema gigante. Son cambiantes, subjetivos, muy terrenales. Son sucios, digamos. Exacto. Así que la solución griega fue desterrarlos. Al elevar la lógica a este altar inalcanzable, vaciaron al placer y al dolor de cualquier valor. Los dejaron fuera de la sabiduría. Fueron expulsados de la ecuación por completo. Y fíjate, leyendo esta sección, la imagen que me viene a la mente para la audiencia es como, no sé, imagínate un grupo de ingenieros informáticos. A ver, cuenta. Diseñan un sistema operativo brillante para la humanidad, capaz de procesar datos a una velocidad increíble. Pero, en medio de la programación, deciden borrar permanentemente las notificaciones de alerta del sistema. Las borran de un plumazo. Claro, y en nuestro caso, esas alertas biológicas serían el dolor y el placer. Las eliminan del código porque, oye, les parecían distracciones subjetivas, ruidosas y poco elegantes. Me parece una analogía perfecta. Es que es tal cual. Es como desactivar las alarmas de temperatura de un servidor porque el ruido de la sirena interrumpe el silencio de la sala. Ya, y la máquina sigue calculando a máxima potencia. Se volvió una estructura matemática fría, sin carne.
Y el placer y el dolor quedaron como simples molestias biológicas que un sabio tenía que ignorar estoicamente, ¿no? Efectivamente. Pero claro, este sistema operativo griego, con sus alarmas apagadas, no se quedó en la antigüedad. Pasan los siglos, llega el mundo moderno y decide actualizarlo. Y aquí entramos en un proceso súper crítico que señala el texto, que es la secularización de este pensamiento. La pregunta es, ¿cómo se adapta esta estructura fría a una era que empieza a separarse de la religión, verdad? Claro. Piensa que durante la Edad Media y el Renacimiento, ese logos calculador todavía mantenía un vínculo con lo divino. Había un orden moral superior que limitaba un poco las acciones humanas. Había un freno moral externo, por así decirlo. Eso es. Pero el documento dice que el punto de inflexión llega en la modernidad con Thomas Hobbes. Hobbes aplica un bisturí radical a la razón humana y corta por completo sus lazos con lo sagrado. Y al cortar esos lazos, la concepción del ser humano y del Estado se vuelve puramente mecanicista. Mecanicista y utilitaria. La razón deja de ser una búsqueda de la verdad eterna. El documento la define en esta etapa como una simple calculadora de supervivencia. Ha perdido cualquier tipo de límite moral que no sea el puro cálculo de fuerzas, de costes y beneficios. Y al ser una calculadora, pierde toda empatía. Una máquina no puede sentir compasión. Y fíjate cómo, a partir de esto, pensadores diametralmente opuestos usaron esta misma máquina para construir sus ideologías. Aquí es donde las fuentes mencionan a David Hume y Adam Smith, ¿no? Sí, sí. Ellos emplearon esta razón fría para cimentar teóricamente el libre mercado y el crecimiento económico moderno. Claro, y el texto detalla cómo funciona esta ceguera en la economía. Dicen que la lógica del mercado opera sumando beneficios y PIB en un plano puramente abstracto. Todos son números en una pantalla. Exacto. La calculadora registra que hay crecimiento, pero carece de sensores para registrar, y cito textualmente, el dolor de la tierra cuando se tala un bosque milenario. O el agotamiento crónico de un ser humano en una cadena de montaje 14 horas al día. El sistema contabiliza la madera de los árboles, pero no tiene forma matemática de restar la pérdida del ecosistema. Porque el ecosistema no habla el idioma de los precios abstractos. ¡Qué fuerte! Y ojo, que el documento aplica el mismo diagnóstico a otra gran rama del pensamiento moderno, a Karl Marx y su materialismo dialéctico. Ah, vale. O sea, Marx también, sí. Según las fuentes, Marx tomó esta misma razón heredada de los griegos y secularizada por Hobbes y la convirtió en una dialéctica histórica implacable. Detengámonos en esto de la dialéctica, porque el texto sugiere que aunque el fin de Marx era muy distinto al del mercado de Smith, el mecanismo interno era idéntico. El software de procesamiento era el mismo, sí. Claro, porque la dialéctica calcula las fases de la historia y dicta que ciertas estructuras se tienen que destruir para pasar a la siguiente fase social. Exactamente. El materialismo dialéctico concibe el progreso de la humanidad como una gran ecuación matemática impulsada por la lucha de clases. Y para resolver esa ecuación, asume que habrá variables de sufrimiento o violencia. O sea, el sufrimiento individual del presente es estadísticamente irrelevante si se logra la victoria estructural del futuro. Así es. Es la misma razón fébida. A ver, voy a hacer de abogada del diablo aquí un momento. Cualquiera que nos escuche podría plantear una objeción muy razonable. ¿Acaso doctrinas como las de Smith o las de Marx no buscaban, en teoría, mejorar la vida de la gente? Claro, es una duda súper legítima. ¿Cómo concilia el texto esta búsqueda innegable de prosperidad o de justicia social con la acusación de que usaban una razón ciega y suicida? Pues el texto es muy sutil en esto. No acusa a estos sistemas de tener una mala intención teórica, ni de buscar la miseria aposta. Vale. El blanco de la crítica es la abstracción del método. Al usar una herramienta intelectual vaciada de sensaciones corporales, estas ideologías miden su éxito solo en hojas de cálculo. Ya te entiendo. En toneladas de acero, en cuotas de mercado, en fases históricas cumplidas. Eso es. Se olvidan por completo del sistema nervioso de los seres vivos. Es una dinámica donde el fin abstracto enmascara y justifica los medios dolorosos en la realidad tangible. Exacto. O sea, el modelo económico muestra un crecimiento del 5% y la razón declara un triunfo absoluto. Todo funciona. Pero la realidad biológica de millones de personas puede estar colapsando por estrés o privación material, y la máquina ni se entera. Esa es la brecha insalvable. Esa ceguera gélida que denuncia el autor. Y bueno, toda esta estructura abstracta alcanza su punto de congelación máximo en el siglo XVIII, ya no en economía, sino en la mismísima moral.
Y aquí las fuentes apuntan directamente a Immanuel Kant. Kant y su crítica de la razón pura. El escrutinio que le hacen a Kant es verdaderamente incisivo, ¿eh? Le acusan de construir una prisión de lógica fría, ¿no? Sí. El proyecto de Kant sonaba muy noble. Quería hacer que la ética humana fuera universal y que no dependiera de los vaivenes emocionales de cada uno. Pero el precio fue desterrar la sensibilidad por completo. Aquí entra el famoso imperativo categórico, si no me equivoco. Exacto. Ese imperativo dicta que una acción solo tiene valor moral si se hace por puro respeto al deber. O sea, si yo ayudo a un vecino movida por la compasión o porque me hace sentir bien, para Kant eso no tiene valor moral. Ninguno. Cero valor moral puro. Según Kant, la compasión es patológica. Es un accidente biológico que hoy tienes y mañana no. Madre mía. Así que la única brújula fiable es el deber racional puro. Ignorando cualquier inclinación natural o empatía. A ver, llevando esto a un ejemplo moderno, la ética kantiana que describen se parece mucho a la programación de un coche autónomo. A ver, explícate. Pues que el vehículo está programado para seguir el código de circulación a rajatabla. Si cruzar una línea continua está prohibido, el algoritmo no la cruza jamás. Babe. El problema es que este coche atropellaría sin dudar a una multitud de personas que ha caído en la carretera, simplemente porque la orden de frenar por compasión no está en su código, Claro. o porque esquivarlos implicaría cruzar la línea continua y violar una regla superior. Es un ejemplo brutal y muy acertado. Cuando sacas la empatía del código, el sistema no tiene un freno de emergencia biológico frente al sufrimiento. Es escalofriante. Y ojo, que esto no se quedó en las universidades. Pensadores posteriores, como Hegel, o mucho más tarde Giovanni Gentile, que fue el ideólogo del fascismo italiano, tomaron esta estructura. La trasladaron a la política del Estado absoluto. Eso es, en esa visión estatal, tu individualidad física y emocional desaparece del mapa. Se exige la aniquilación del yo en favor del Estado. Obediencia ciega a un ente abstracto que, por definición, no tiene sistema nervioso, no siente. Y por tanto, una razón de Estado así puede organizar guerras o represiones brutales sin inmutarse, porque la brújula del dolor ajeno la desmontaron siglos atrás en nombre de la objetividad. Y esto nos lleva al argumento más oscuro que ofrecen las fuentes. El análisis nos sitúa frente a los juicios de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Es una parte durísima del texto. El uso de Nuremberg aquí no es para recordar el horror sin más, sino para revelar la mecánica mental de los verdugos. Lo que resulta espeluznante de esas transcripciones es que muchos de los arquitectos del Holocausto no se presentaban como monstruosos, sádicos, irracionales. No, todo lo contrario. Basaron su defensa en que eran funcionarios ejemplares, leales servidores de la ley. Usaron un lenguaje muy cercano al deber kantiano. Argumentaban que no actuaban por pasión o placer sádico, sino por un cumplimiento desapasionado del deber. Habían logrado aislar completamente su capacidad de sentir empatía. El dolor de millones de víctimas no era un dato relevante en su toma de decisiones. ¡Qué barbaridad! Se habían transformado en engranajes de una lógica administrativa perfecta y géliba, como dice el texto. Es el fracaso absoluto de una civilización. Priorizar el procedimiento sobre el latido de la vida. Visto así, el panorama es abrumador. Pasamos de los griegos a calculadoras ciegas a los horrores industriales. Y tras esta resaca de creernos máquinas perfectas, llega Nietzsche, ¿verdad? Sí, chocamos de frente con la modernidad tardía. Nietzsche proclama la muerte de Dios y propone el hombre Dios que forja su propia moral. Pero aquí se plantea una paradoja tremenda en el texto. Si el logos divino desaparece y ahora somos dioses racionales, ¿por qué seguimos devastando el planeta y generando guerras y epidemias de estrés? La respuesta del documento es brutal de puro simple. Porque no somos dioses abstractos. Al tomar decisiones solo con cálculos intelectuales, le dimos la espalda a los límites biológicos de nuestro propio cuerpo. Claro, se asumió que eliminar la idea de un dios externo era la libertad total, pero en el proceso borramos la teología natural de nuestro sistema nervioso. Efectivamente, el cuerpo tiene sus reglas y no se pueden derogar por un decreto filosófico. Y así llegamos a la solución que plantea el documento para salir de este bucle. Y menos mal, porque hace falta un poco de luz. No proponen volver a dogmas místicos ni abolir el intelecto, ¿verdad? Para nada. Su solución se basa en nuestra propia materialidad. Proponen recuperar lo que llaman el logos sensible. Y esto lo titulan La placería como ética universal.
A ver, explícanos, ¿cómo funciona este mecanismo? Pues es estrictamente biológico y evolutivo. En este marco, el placer no es un capricho frívolo. Es la señal física de la salud, de la vitalidad y la expansión. Es la voz de la realidad confirmando que construimos vida, digamos. Exacto. Y por otro lado, el dolor opera como la advertencia sistémica natural. Es el límite que te dice, oye, estás fracturando el orden que permite la supervivencia. Sin necesidad de argumentos lógicos superelaborados. Así es. Y la gran cagada, con perdón, de nuestra era, fue creer que ser libre significaba ignorar estas alarmas. A ver, aquí tengo que hacer una pausa forzosa, porque cualquiera que analice esto pensará, vale, si la brújula es el placer, ¿no estamos justificando un hedonismo destructivo y salvaje? Buena pregunta. O sea, si a alguien le genera placer explotar a otros o consumir recursos a lo loco, según esta teoría estaría obrando bien. ¿Cómo diferencia el texto el capricho superficial del bienestar real? Es una distinción crítica, sí, pero el material lo aclara muy bien. No aboga por la gratificación inmediata a costa del futuro. Habla de una reconexión biológica sostenible. Vale, entiendo. Piensa en esto. Si tú devoras comida sin control por placer inmediato, tu sistema digestivo te va a mandar señales de dolor agudo horas después. Claro, hay una penalización física real. Igual que se explota sistemáticamente a una población o agotas un recurso natural, creas un entorno hostil e inestable que acaba destruyendo tu propio bienestar a medio plazo. O sea que sería un florecimiento vital interconectado, no solo darte un atracón de estímulos individuales. Exactamente. La intención de las fuentes es limpiar el concepto del placer, quitarle la culpa religiosa y devolverle su papel científico, como indicador de salud biológica y social. Si nos guiáramos por este logos sensible, diseñaríamos instituciones y métricas económicas con el fin de maximizar el florecimiento humano real y minimizar el sufrimiento palpable. Ni más ni menos. Bueno, ¿y qué nos queda como síntesis de este viaje filosófico? Porque al destilar el material, el mensaje nuclear resuena muchísimo. Una racionalidad de espaldas al sentimiento es una amenaza existencial. Totalmente. La lección es que no necesitamos pulir más nuestro intelecto abstracto. No necesitamos algoritmos bursátiles milisegundos más rápidos. Lo que urge en estos textos es una crítica de la sensibilidad perdida. Y la aplicación práctica de esto es que nos exige cambiar cómo validamos el progreso. Si un modelo macroeconómico arroja cifras históricas de crecimiento, la razón calculadora dice que es un éxito. Pero si ese mismo sistema genera ansiedad clínica masiva, pobreza o destruye el aire que respiramos, el éxito es una pura ilusión estadística, ¿no? Efectivamente, los números celebran victorias en la pantalla, pero el sistema nervioso de la gente alerta de un colapso inminente. ¡Qué fuerte! Es un cambio de paradigma total. Pasar de idolatrar la eficiencia gélida a respetar la sabiduría del cuerpo. Y evaluarlo todo por el impacto real en el dolor y la alegría de los seres vivos. Pues fíjate, repasando todas estas ideas, me surge una reflexión final. No bien explícita en el texto, pero brota natural. A ver, cuéntame. Si asumimos que la supervivencia pasa por reconectar esa mente calculadora con la sensibilidad del cuerpo y el dolor ajeno, surge una gran duda sobre nuestro sistema educativo moderno. El sistema educativo, donde se gesta el futuro. Exacto. Piensa en esto. Pasamos más de 15 años obligando a los niños a estar inmóviles en pupitres, entrenándolos solo para asimilar datos y maximizar su capacidad de cálculo productivo. Ya. Mientras, reducimos las artes, el movimiento, la empatía o la gestión emocional a anécdotas periféricas. No cabe preguntarse si seguimos fabricando desde la infancia a los futuros engranajes de esa misma máquina fría que nos destruye. Es un interrogante que conecta el error de hace 2000 años con las aulas de hoy, cuestionando si seguimos enseñando el código defectuoso cada mañana. Y si resulta que las mentes filosóficas más brillantes de los últimos 2 siglos no fueran realmente filósofos. Empezamos fuerte. Sí, es que, a ver, ¿qué pasaría si solo fueran, digamos, bibliotecarios glorificados, aterrorizados por el mundo real? Es una pregunta que levanta ampollas, desde luego. Sí, Pero es exactamente el centro del debate que tenemos hoy sobre la mesa. totalmente. Al final se trata de una acusación directa al mismísimo corazón de la academia. Exacto. Y es que los textos que vertebran nuestra inversión de hoy lanzan una crítica, feroz.
Argumentan que la filosofía académica contemporánea ha cometido una especie de suicidio intelectual. Ujú. Y el motivo principal es la separación absoluta entre la teoría abstracta y la vivencia real. Claro, o sea, se plantea que la disciplina pasó de ser un manual de supervivencia, una guía táctica para la vida cotidiana, Sí, sí. a convertirse en una rama puramente estépica de la biblioteconomía. Madre mía, telita con la afirmación. Ya, ya. Y el matiz importante aquí es el mecanismo de ese fracaso. El autor de nuestras fuentes sugiere que la academia ha sustituido sistemáticamente la búsqueda de una alta calidad de vida por la búsqueda de la simple coherencia de un texto. Es decir, que quede bonito en el papel. Eso es, se premia que un argumento cuadre matemáticamente en el ensayo, aunque no sirva de absolutamente nada cuando alguien sale a la calle y se enfrenta a la fricción de la existencia diaria. Vale, vale. Vamos a desgranar esto con calma porque la acusación es monumental. Lo es. Para entender cómo hemos llegado a construir lo que los textos denominan un mausoleo del concepto, que suena a edificio gigantesco pero vacío por dentro, hay que mirar atrás. Ujú, hay que buscar el origen. Exacto. Hay que identificar en qué momento histórico exacto se produjo este divorcio entre el intelecto y la vida. Y, a ver, las fuentes señalan a un culpable muy, muy claro. Sí, Un auténtico tótem de las aulas, Immanuel Kant. así es. Kant y, bueno, toda la herencia del idealismo alemán. Claro. Según el análisis que tenemos delante, con este giro histórico se impuso un nuevo estándar. Para ser considerado un pensador riguroso, había que construir un sistema trascendental, monumental y, sobre todo, puramente desapegado de la experiencia sensorial. Vamos, sentar las bases del filósofo como una especie de auditor o funcionario del pensamiento. Tal cual. Un funcionario de las ideas. A ver, un momento. Quiero cuestionar esto un poco, jugar a ser el abogado del diablo. Venga, dispara. ¿No es un tanto injusto cargarle toda esta culpa a Kant? A fin de cuentas, su famoso imperativo categórico buscaba precisamente establecer unas reglas morales universales para salvarnos del caos de nuestros propios impulsos irracionales. Claro. Entiendo por dónde vas. O sea, Kant intentaba buscar la objetividad. ¿Acaso no tiene un inmenso valor esa lógica desapasionada para estructurar cosas importantísimas como los derechos humanos, en lugar de dejar que actuemos por simples caprichos biológicos? A ver, esa es la defensa clásica e institucional. Y, lógicamente, tiene mucho sentido. Kant quería crear un sistema moral a prueba de fallos empíricos. Claro. El problema, y aquí es donde las fuentes clavan el bisturí, no es tanto la intención original de orden, es el efecto secundario devastador que tuvo en la disciplina. Ah, vale. Retidas en leyes universales. Sí. Pero para lograr esa pureza universal tienes que extirpar el contexto, extirpar la emoción, el cuerpo y el momento presente. Ya, y la academia se enamoró de esa idea. Totalmente. Se enamoraron de esta asimilación algorítmica de la moral. Descubrieron que el silogismo puro es limpio. Mientras que el ser humano es sucio y contradictorio. Exactamente. Entiendo. Es como si el rigor se convirtiera en una excusa para la parálisis. De hecho, los textos utilizan un término brillante para describir este fenómeno postkantiano, ¿no? La menticultura estéril. Uy, sí, ese es un concepto clave. La menticultura estéril. Funciona exactamente igual que escribir 1.000.000 de líneas de código de programación. A ver, explícame eso. Pues imagínate que el programador académico se pasa la vida revisando la sintaxis en una pizarra blanca, asegurándose de que la lógica interna sea impecable, ¿Vale? que no haya ni un solo error de concepto. Pero se niega categóricamente a compilar ese programa y ejecutarlo en un ordenador real. Ostres. ¿Por qué? Porque el hardware físico tiene fallos, se calienta, el sistema operativo interfiere. O sea, al no ejecutar jamás la teoría, se mantiene pura, pero resulta estéril. Claro. No genera ninguna aplicación para el consumo humano. Exacto. Esa analogía del código es reveladora. Es como escribir una enciclopedia de 1000 páginas sobre alta gastronomía, pero negarse categóricamente a entrar en una cocina o probar un solo bocado de comida. Me encanta esa comparación, sí. Y claro, explica por qué, si un pensador decide mancharse las manos e intentar ejecutar su código en el mundo físico, la academia moderna lo mira con muchísima sospecha. Hay una obsesión tremenda por la objetividad desapasionada. La realidad tiene fricción, tiene variables impredecibles. Y un sistema teórico abstracto es higiénico.
Eso es, en el papel la ética funciona sin problemas. En la calle, amigo mío, la ética requiere improvisación y mancharse de barro. Totalmente. Lo fascinante aquí es cómo el prestigio intelectual pasó a residir exclusivamente en la publicación de la teoría pura, no en la comprobación vital de esa teoría. Ya. El texto argumenta que la filosofía perdió su propósito original en el instante en que dejó de preguntarse ¿cómo podemos vivir mejor? Y empezó a preguntarse cómo podemos argumentar con mayor precisión técnica. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque si ese idealismo puro representa el momento en el que el código dejó de ejecutarse, el texto nos presenta inmediatamente el reverso de la moneda. Sí, los rebeldes, digamos. Nos expone a figuras que fueron expulsadas del Olimpo filosófico precisamente por atreverse a llevar la teoría a la práctica material. Pasamos de la abstracción a la comunidad de carne y hueso. Hablemos de Robert Owen. Robert Owen es el caso de estudio perfecto de esta exclusión institucional. Ya te digo. Si alguien busca a Owen en el currículo de una facultad de filosofía hoy en día, rara vez lo va a encontrar. Cierto. Históricamente, se le ha desterrado a las facultades de económicas, a la sociología temprana o a la historia pura y dura. Se le ponen etiquetas como activista, reformador o socialista utópico. Sí, sí. Cualquier cosa para evitar llamarle filósofo. Entonces, la gran pregunta que plantean las fuentes es ¿por qué? ¿Cuál fue el pecado imperdonable de Owen? Ajá. Y la respuesta es fascinante. Su pecado fue terminar su teoría y, acto seguido, ponerse a construirla. Exactamente. Hay que entender el mecanismo filosófico de Owen. Su tesis principal era el determinismo ambiental. ¿Vale? Argumentaba que el carácter humano no es una condición innata e inmutable, sino el resultado directo y maleable del entorno. O sea que si una persona se desarrolla en la brutalidad, la explotación y la miseria, su comportamiento reflejará esos elementos. Y viceversa. Si el entorno se diseña para ser estimulante y justo, el individuo florecerá. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. Porque cualquier académico habría escrito un tratado de 15 volúmenes sobre la fundamentación sociomoral del entorno y se habría quedado sentado en su despacho esperando los aplausos. Claro, publicando artículos. Pero Owen no hizo eso. Owen compró unas instalaciones textiles, creó la comunidad industrial de New Lanark en Escocia y aplicó su tesis en tiempo real, sobre el terreno. Owen transformó la fábrica en el laboratorio vivo de su filosofía. Y los resultados probaron su teoría mecanicista del entorno. Madre mía. Redujo las horas de trabajo, eliminó el castigo físico hacia los trabajadores, construyó viviendas dignas, fundó escuelas para la infancia. Lo cambió todo. Todo. Puso en marcha lo que el autor del análisis llama una placería industrial. Una placería, me gusta el término. Modificó las variables de entrada, el entorno, y demostró empíricamente que la salida cambiaba radicalmente. La reducción del sufrimiento generaba no solo una mejora ética evidente, sino un aumento espectacular en la productividad. Y en el bienestar mental colectivo. Es de una ironía devastadora, de verdad. Totalmente. O sea, alguien se encierra en una habitación para teorizar sobre los fundamentos abstractos de la justicia y automáticamente es reverenciado como un pensador de primer orden. Ujú. Sin embargo, alguien decodifica cómo resolver un problema real de miseria sistémica, lo ejecuta, mejora materialmente las condiciones de miles de seres humanos y es degradado a la categoría de simple gestor de recursos humanos histórico. Lo que ocurre, y esto es crucial para entender la crítica que hacen nuestras fuentes, es que la obra cumbre de Robert Owen rompe el formato metodológico de la academia. Claro, no encaja. Su obra no es un laberinto ininteligible de conceptos encuadernados. Su obra es una comunidad respirando y funcionando. No puedes mandar un pueblo entero a una revista científica para que te lo revisen por pares. Que al individuo que coge una pala y construye unos cimientos más justos. Ostras. Owen demostró que la filosofía podía alterar la materia, y eso paradójicamente le costó el título de filósofo. Vale. El caso de Owen ilustra perfectamente cómo se castiga la aplicación comunitaria. Pero nuestra inmersión en estos textos también nos empuja hacia el extremo opuesto del espectro. Así es. ¿Qué sucede cuando la aplicación de la filosofía renuncia a la sociedad y se centra de forma radical en la autonomía individual? Y esto nos transporta directamente desde las fábricas de Escocia a los bosques de Massachusetts. A Henry David Thoreau. Efectivamente, Henry David Thoreau. Turen exiliado del canon riguroso, a Thoreau se le suele conceder un lugar de honor, sí, pero casi siempre como literato. O naturalista.
O, en el mejor de los casos, un ensayista romántico, ¿no? Eso es. Se alaba la belleza poética de su diario en Walden, pero rara vez se enseña en las facultades como el arquitecto de un sistema filosófico profundo. Y sin embargo, las fuentes que estamos manejando son tajantes en esto. Elevan a Thoreau no como un simple poeta de los árboles, sino como el heredero directo de las escuelas más radicales de la antigüedad. Ujú. Lo conectan con los cirenaicos y con Diógenes el Cínico. Y aquí me parece fundamental hacer un inciso para entender esa conexión cirenaica. Adelante. Los seguidores de Arístipo de Cirene defendían una concentración absoluta en la experiencia presente, en el cuerpo y en la adaptación activa ante las circunstancias. Su filosofía era una gimnasia de la adaptación material. Exacto. Y eso es precisamente lo que hace Thoreau. Su marco teórico giraba en torno a la soberanía absoluta del individuo frente al Estado y la necesidad de una comunión directa con la naturaleza para desnudar la existencia de artificios. Sí, Pero el mecanismo a través del cual construyó esta teoría no fue sentarse a pensarla frente a una chimenea. El mecanismo fue la fricción material. eso es. El hacha con el que cortó la madera de su cabaña era literalmente su argumento ontológico. Su huerto de judías era su tratado de economía. Qué buena imagen. Y su negativa a pagar impuestos a un gobierno esclavista y belicista, lo que le llevó a prisión, recordemos, fue su tesis sobre ética política. Me interesa muchísimo ese concepto de fricción material. Las fuentes hablan de dos herramientas cognitivas que utilizaba Thoreau, la propiocepción y la agilidad vital. Sí, son fascinantes. Para arrojar luz sobre cómo funcionan, pensemos, por ejemplo, en una tesis sobre el esfuerzo físico. Un investigador académico podría pasar 15 años modelando la biomecánica de la carrera de fondo mediante vectores en un software avanzado. Sin levantarse nunca de la silla, claro. Eso es, conoce cada tensión del tendón en teoría. Thoreau, por el contrario, representa a la persona que se va a correr una ultramaratón de 100 kilómetros por la montaña. Ujú, totalmente distinto. Su conocimiento no proviene de observar el vector en la pantalla, sino de la propiocepción, de la consciencia del propio cuerpo adaptándose al dolor, gestionando el oxígeno al límite y alterando su propia química cerebral a través de la acción pura. Si conectamos esto con la imagen general, esa comparación revela el mecanismo exacto que la academia rechaza. La propiocepción exige una inmersión biológica. Tienes que sudar. Exacto. Al excluir metodológicamente a figuras como Thoreau, la institución comete lo que el análisis etiqueta como la traición de la cátedra. Tela, con el término. Es una confesión táctica de que a la filosofía académica contemporánea ya no le interesa investigar el cómo vivir. Claro. Ha renunciado a la transformación del individuo y ha decidido especializarse de manera casi obsesiva en el cómo hablar sobre la vida. Se prioriza la sintaxis por encima del pulso cardíaco. Claro. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo otra vez, porque es inevitable. Venga, a ver. Thoreau se fue al bosque a aislarse. No tiene razón la academia al descartar su enfoque como algo inviable. No todo el mundo puede permitirse el lujo de huir al lago Walden a cultivar judías. Ya, es una crítica muy común. Quizás esa desconexión de la sociedad es una forma de cobardía, mientras que el académico puro al menos intenta crear normas aplicables a millones de personas que viven hacinadas en ciudades, ¿no? Es un contraargumento muy potente y, desde luego, muy frecuente. La crítica a Thoreau, por su individualismo extremo, es válida si evaluamos su vida como una plantilla obligatoria para el resto de la humanidad. Vale. Pero el texto no defiende que todo el mundo deba irse al bosque. Lo que defiende es que el método de Thoreau, poner el propio cuerpo como campo de pruebas de una idea, arriesgar la propia comodidad para ver si un principio moral se sostiene bajo presión, es intrínsecamente filosófico. Ah, entiendo. Lo que la academia rechaza no es el bosque de Walden, sino la audacia de usar la propia vida como experimento. Visto así, tiene todo el sentido. Owen chocó contra el muro por intentar cambiar el colectivo material, y Thoreau por cambiar el individuo material. Exactamente. Entonces, teniendo estos dos precedentes tan claros, creo que es el momento perfecto para diseccionar los motivos patológicos subyacentes. El texto concluye que nos encontramos ante un fracaso histórico de la disciplina. Un fracaso monumental. Sí, sobre todo medido frente a aquellos pensadores antiguos que sostenían que la filosofía debía curar el alma y el cuerpo. Ujú. Y para entender a qué le tiene pánico el sistema académico moderno, las fuentes proponen 3 conceptos diagnósticos clave. Y el primero es demoledor:
La teoría interrumpida. Uy, sí. La teoría interrumpida es un concepto que replantea por completo el ciclo de vida de una idea. Habitualmente se asume que un sistema filosófico está terminado en el instante en que el autor pone el punto final al libro, lo envía a la imprenta y recibe críticas positivas de sus colegas. Ya. Pero el análisis sostiene que detenerse ahí es como fabricar la carrocería de un coche, ponerle ruedas y negarse a arrancar el motor para ver si realmente puede avanzar. O volver al ejemplo de antes, del código que nunca se ejecuta. Exactamente eso. Una teoría, desde la perspectiva de la filosofía vital y originaria, está profundamente incompleta hasta que se comprueba empíricamente su efecto en el bienestar de la persona que la practica. Tiene toda la lógica. Si una elaborada arquitectura conceptual conduce a la persona que la profesa a la neurosis, a la amargura o a la parálisis vital en su día a día, entonces esa teoría es defectuosa y debe ser descartada, por muy deslumbrantes que sean sus silogismos en el papel. Esto es revolucionario. Exige que el pensador sea su propio paciente clínico. Y esto enlaza directamente con el segundo diagnóstico, que me parece todavía más provocador. El miedo al placer. Ah, sí. Las fuentes nos devuelven a figuras como Areta de Cirene, rescatando una máxima tan elemental como transgresora. El placer es la solución. Pero claro, la filosofía post-kantiana parece sufrir alergia severa ante la mera mención de la palabra placer. Sufre alergia y mucha, porque el placer es, por su propia naturaleza, ingobernable desde un escritorio. El placer es visceral, es radicalmente subjetivo y, sobre todo, pertenece al ámbito de la biología, no de la lógica pura. Como señala acertadamente el texto, requiere exposición al mundo. Claro. Es infinitamente más seguro para el ego intelectual construir complejas defensas en torno a un imperativo ético universal que aprender la humilde y caótica tarea de gestionar la propia felicidad sensorial una tarde de martes cualquiera. ¡Ostras, qué gran verdad! El placer rompe la asepsia del despacho porque exige que la mente habite el cuerpo presente. Lo cual nos lleva directamente al tercer y último concepto de agnóstico, que cierra este círculo crítico de una manera brillante: la desconexión biomecánica. Hemos hablado antes de la propiocepción de Thoreau, y esto es la otra cara de la moneda. Ujú. Es la pérdida del modelo del pensador como un atleta integral, alguien que entrena tanto la cognición como la fisiología. Así es. La desconexión biomecánica señala una falacia fundamental en el pensamiento moderno. El olvido de que el cerebro es un órgano biológico alimentado por sangre, oxígeno y hormonas que opera dentro de una estructura muscular. El pensamiento no ocurre en un vacío etéreo, claro. Para nada. La química corporal, la fatiga, el movimiento y la exposición a los elementos alteran drásticamente cómo procesamos las ideas. Al sentarse inmóvil durante décadas bajo una luz artificial y amputar la conciencia corporal de la ecuación metodológica, la filosofía académica se ha desvinculado de la matriz misma que genera la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos todos estos puntos, el cuadro general resulta inquietante. Bastante. Pero, a ver, no podemos dejar que esto se quede en una mera crítica a los departamentos universitarios. Si extraemos esta desconexión del ámbito puramente académico y la trasladamos a la sociedad actual, las implicaciones son enormes. Vivimos inmersos en la era de la información. Totalmente. Y parece evidente que este vicio sistémico se ha democratizado a escala global. Sin duda alguna. El ciudadano moderno, empujado por la tecnología, practica su propia versión de la menticultura estéril a diario. Se acumulan datos de forma compulsiva. Sí, sí. Se leen infinitos hilos de análisis geopolítico. Se consumen cientos de horas de divulgación en vídeo. Se almacenan artículos sobre psicología o nutrición. Y existe una ilusión de comprensión masiva. Es la trampa del saber sin asimilar. El cerebro retiene toda esa información táctica, te conviertes en una enciclopedia ambulante sobre cómo optimizar el descanso o sobre la teoría monetaria moderna. ¿Pero dónde está la ejecución? Esa es la clave. ¿En qué medida ese inmenso caudal de conocimiento se traduce en cómo se siente el cuerpo al respirar, al caminar por la calle o al relacionarse con los vecinos? La realidad es que muchas veces existe un agotamiento crónico monumental. Ujú. Se ha heredado ese miedo a la aplicación práctica. Se sabe muchísimo, pero se altera muy poco la propia vivencia.
Esa es precisamente la culminación de la crítica de hoy. Cuando se prioriza el prestigio de estar informado o de ostentar coherencia teórica por encima del cultivo material de una buena vida, se cae en lo que los textos denuncian sin miramientos como simple ruido intelectual. Ruido intelectual, telita. La filosofía, en su origen griego y helenístico, no era un pasatiempo dialéctico. Era una caja de herramientas de emergencia diseñada específicamente para esculpir el carácter, mitigar el sufrimiento humano y extraer vitalidad del caos del mundo. Claro. Al abandonar esa misión utilitaria, la disciplina corre el riesgo de convertirse en un fósil. Un ruido intelectual que ensordece, pero no guía. Pues queda clarísimo entonces que una idea, por brillante que sea su redacción o impecable que resulte su lógica estructural, carece de auténtico valor vital si no supera la fase de la teoría, interrumpida. Exacto. Si un conocimiento no logra mejorar la textura interna de la conciencia y no tiene la audacia de proyectarse hacia afuera para modificar las condiciones materiales, ya sea reformando el entorno como intentó Owen o redefiniendo la soberanía física como hizo Thoreau, sencillamente no cumple con el mandato original de la filosofía. Se convierte, usando la imagen más dura de las fuentes, en un cadáver muy bien vestido descansando eternamente en una estantería. Y estoy convencida de que el proceso de reanimar ese cadáver no se logra añadiendo otro volumen teórico a la biblioteca. No, desde luego que no. Exige un cambio de postura física ante la realidad. Requiere la valentía de aceptar que el conocimiento profundo y transformador rara vez es aséptico. Casi siempre implica mancharse las manos, tolerar el fracaso de la ejecución práctica y recordar que la mente solo puede entender verdaderamente aquello que el cuerpo está dispuesto a experimentar. Es una sacudida necesaria, desde luego, para todos. Nos obliga a replantear cómo nos relacionamos con la información en nuestro día a día. Aprender no debería reducirse a almacenar argumentos fascinantes para ganar un debate en una cena o parecer sofisticado en una conversación. El objetivo último del conocimiento debería ser siempre su encarnación. Totalmente de acuerdo. Y precisamente esto deja una incógnita flotando en el aire para quienes nos escuchan. Una chispa que merece la pena explorar una vez terminada esta inmersión. Si todas aquellas convicciones que se defienden con tanta intensidad a lo largo de los años jamás logran cristalizar en una acción física contundente, en un cambio palpable que mejore el propio pulso vital o el entorno más inmediato, ¿realmente existe una comprensión profunda de esas ideas? ¿O nos hemos limitado a aceptar el puesto de guardia de seguridad en nuestro propio museo de vitrinas?